Padre bueno, en esta noche nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, Rey, donde hallamos pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Gracias, Señor, te damos por la vida, la salud, las comodidades. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que vamos a tener con estas preciosas mujeres que han aceptado en esta noche la invitación de recibir este mensaje. Yo no conozco sus necesidades, pero tú sí, Padre. Yo en esta noche las pongo delante de ti. Y te pido, Señor, oh Padre, que tú traigas respuesta a cada una de sus peticiones. Que tú concedas los deseos de sus corazones, Padre. Y que tú hagas, Rey, que todos sus planes tengan éxito. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, danos mente para entender, corazón, oídos para escuchar y corazón para recibir de ti, Padre. Y pon las palabras hoy en mi boca, Señor. Sella mis labios, oh Dios, y se estoy hablando a cada corazón y a cada necesidad. Aún las que van a verlo después, Señor, las bendigo desde ya con toda bendición del cielo. Si usted en esta noche está viéndola en diferido, también te bendigo y declaro que los planes que Dios tiene contigo se cumplirán en el nombre de Jesús. Te damos la Amén. gloria, Rey, y la honra, Padre. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar en esta noche de Débora, sabiduría extraordinaria. Y eso es un sendero hacia la grandeza. Vamos a leer lo que dice Jueces 4, versículo 4. Dice, en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora. Débora es una mujer extraordinaria. Extraordinaria, no existe ninguna otra palabra apropiada para describir la vida, ministerio y grandeza de Débora. Fíjese que su existencia fue de verdad muy poco común y extraordinaria. Primero, en esta noche vamos a admirar el hilo de su grandeza. Luego observamos cada una de las perlas que forman parte de la extraordinaria belleza de Débora. Existen varios factores que la destacan. Primero vemos que es una mujer extraordinaria. El libro de Jueces presenta a Débora como una profetisa, esposa y jueza. Nos enteramos también que Débora fue a luchar con el ejército israelita, cantó su propia canción al Señor y fue llamada una madre en Israel. Ninguna otra mujer en la Biblia fue descrita mediante esos términos. Entonces también vemos en Débora un llamado extraordinario. Se alude a Débora como una profetisa. Solo un puñado de mujeres en la Biblia, escuchen esto, fueron llamadas a ese cargo tan distinguido. No solamente fue jueza, no solamente fue profetisa, no solamente fue una mujer extraordinaria, sino también fue una extraordinaria esposa. A pesar de los roles importantes que Dios le concedió a Débora, también se la describe como esposa de Lapidot. El campo de entrenamiento de Débora para su extraordinario liderazgo incluía periodos de tiempo en el hogar donde ella servía como esposa. Además dice que es una líder extraordinaria. Débora no solo sirvió en su hogar, sino también como una de las juezas de Dios para su pueblo. Su sabio liderazgo se extendía más allá del lugar donde ejercía su justicia, la palmera de Débora, a las llanuras del campo de batalla donde luchaba hombro con hombro junto con Barak, el comandante del ejército. Además, Débora tenía una fe extraordinaria. Débora tenía una fe extraordinaria. A pesar de la vacilación de los demás, incluyendo Barak, la fe de Débora en la victoria segura de Dios sobre sus enemigos no titubeaba, aun cuando todo parecía estar en contra de Israel. Y no solamente eso, fue una poetisa extraordinaria. Inspirada por Dios y con palabras que emanaban de un corazón pleno de gratitud, Débora cantó. Ella elevó su espíritu y sus versos a las puertas del cielo, ofreciendo su tributo musical a Dios por su magnífica victoria. Extraordinaria. Yo te pregunto, ¿desearías que esta palabra tan rica describiera tu vida también?
A pesar de que los detalles sean diferentes, tu dedicación a Dios y la actitud de tu corazón pueden asemejarse a las de Débora. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podremos hacer esto? Tan solo un rápido vistazo a su vida crea una lista de cosas que debes hacer, o deberíamos llamarla una lista de cosas que debes ser. El sendero a la grandeza exige que tú seas diligente. Escuchen esto, y ojalá lo puedan notar. Necesitamos ser diligentes, necesitamos ser devotas, necesitamos ser dedicadas, necesitamos estar disponibles y estar preparadas. Y repito, necesitamos ser diligentes, ser devota, ser dedicada, estar disponible y no solamente eso, sino preparada. Y luego, mi preciosa mujer de Dios, el resto queda en manos de Dios. El resto queda en manos de Dios. Miren esto tan lindo. Entonces, ¿qué necesitamos ser? Diligentes, devotas, dedicadas, disponibles y preparadas. Si nos dedicamos a buscar estas características en nuestra vida, el resto ya va a quedar en manos de Dios. Empecemos entonces con una esposa extraordinaria. Cuando Dios la presenta a Débora, dice Débora, que era esposa de Lapidot. Lo primero que dicen de Débora era que era esposa de Lapidot. A pesar de que Débora era una profetisa y jueza, ella también era una esposa. Aunque no sepamos nada de su esposo, a ella se le conocía como su esposa. La razón por la que Dios utilizó a Débora de una manera tan poderosa a favor de su pueblo obedeció al hecho de que ella era una mujer que lo amaba. Como tal, podemos entender que obedecía su palabra y seguía sus normas como esposa. Ya hemos observado estas normas anteriormente, pero no nos va a perjudicar hacer un repaso para refrescarnos la memoria. Una esposa, ¿qué tiene que ser? Una esposa tiene que ayudar a su esposo. Génesis 2:18 dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, una esposa tiene que ayudar a su esposo. Una esposa tiene que seguir a su esposo. No solamente ayudarlo, sino seguir a su esposo. Efesios 5, versículo 22. Efesios 5, verso 22, dice, esposas, sométanse, subordínense, aprendan a adaptarse a sus propios esposos como al Señor. Entonces, tiene que ser una esposa, tiene que ayudar a su esposo, tiene que seguir a su esposo. Por eso leímos Génesis 2:18 de ayuda y Efesios 5:22 de seguir. También tiene que respetar a su esposo. ¿Qué dice Efesios 5, versículo 33? Que la esposa respete, lo alabe y honre a su esposo. Que la esposa respete a su esposo, o sea, que lo alabe y lo honre. Además de todo, una esposa tiene que amar a su esposo. Tito 2, versículo 4 dice, aconseja a las jóvenes a amar a sus esposos. Como nos lo recuerda una persona muy sabia, para aquellos que son infieles en el sitio donde se encuentran, Dios no dispone de tareas más elevadas. Repito, para aquellos que son infieles en el sitio donde se encuentran, Dios no dispone de tareas más elevadas. Para convertirnos en alguien como Débora, una extraordinaria mujer llena de sabiduría que Dios utilizó poderosamente y que recibió una magnífica oportunidad para servir al reino, tenemos que buscar convertirnos en esposas extraordinarias. Después de todo, Dios es honrado cuando ayudamos, cuando lo seguimos, cuando respetamos y amamos a nuestros esposos. Un testimonio extraordinario, además de todo, era Débora. Visita cualquier museo de arte, observa cualquier cuadro y verás que el fondo es lo que determina el tema y le da impacto a todo el resto. Cuando admiramos a Débora, no podemos dejar de percibir el fondo sobre el cual se expresa su vida deslumbrante. ¿Qué aspecto tiene exactamente el sendero hacia la grandeza? Empecemos por el periodo.
Dice Jueces 21:25. Vamos a leer Jueces 21, verso 25. Si usted tiene la Biblia, por favor, ábrala allí en Jueces 21, 25. Y dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Esas palabras pintan el fondo del libro de Jueces. Sin duda era una época sombría y negra para Israel, caracterizada por desobediencia, idolatría y derrota. Israel había ingresado en la tierra prometida, pero debido al hecho de que aún permanecían muchas fortalezas paganas, los israelitas sufrían deterioro espiritual y una amenaza constante de guerra. Ese era el periodo, eso es lo que vivía. En ese tiempo, las personas hacían lo que les daba, perdóname la palabra, lo que les daba la gana, porque no había quien los dirigiera ni quien los guiara. Hacían lo que les parecía mejor. ¿Qué más vemos acá? ¿Cuál era el problema entonces? Durante esa época turbulenta, Dios permitió que el pueblo de Israel cayera en las manos de Javín, un rey cananeo, quien oprimió duramente a los israelitas durante 20 años. Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí aparece la profetisa. La solución de Dios al problema de Israel fue Débora. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Como dice Jueces 4, versículo 5. Ella se convirtió en su testigo, su profetisa. Como tal, Débora discernía y declaraba la voluntad de Dios. Ministraba como mediadora entre Dios y su pueblo. Inspirada por Dios para hablar por él, ella volcaba su sabiduría, conocimiento e instrucción cuando la gente acudía a ella para recibir ayuda. ¿Y cuál era el propósito? El propósito de Dios al utilizar a Débora como jueza fue el de liderar a su pueblo a una exitosa batalla contra los cananeos y encender un avivamiento espiritual en sus corazones. Al escuchar la palabra de Dios de boca de Débora, despertó al pueblo de su letargo espiritual y agitó sus corazones. Como testigo de Dios, Débora fue utilizada por él para atraer nuevamente a los israelitas a su presencia. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotras entonces? Usted dirá, bueno, eso era la época de Débora, eso era en ese tiempo, pero quiero decirles, mujeres preciosas, que estamos en una época espiritualmente oscura. Nosotros estamos en una época espiritualmente oscura. En todo el mundo, la gente necesita a Dios. La gente necesita a Dios. Por eso es necesario que hagamos que nuestro objetivo sea el de seguir los pasos de Débora, una extraordinaria testigo. Ábrete con fidelidad y regularidad a la palabra de Dios para que tu propio corazón se vea estimulado. Luego vuélvete hacia los demás y alienta su fe. Vamos a hablar entonces de la extraordinaria sabiduría de Débora. A menudo la sabiduría está más cerca de nosotros cuando nos agachamos que cuando nos elevamos. Y repito esto. A menudo la sabiduría está más cerca de nosotros cuando nos agachamos que cuando nos elevamos. Esas palabras del poeta inglés William Wordsworth describen a la perfección una de las claves de la fama y el éxito de Débora, la única jueza mujer en Israel. ¿Cómo se exhibió la extraordinaria sabiduría de Débora? En una sola palabra, a través de su humildad. Entonces, ¿cómo exhibió la sabiduría de Débora? A través de su humildad. Tomemos, por ejemplo, esas características de su vida. Primero, Débora no buscó ser jueza. Ella no quiso, ella no dijo, yo me levanto acá, yo voy a gobernar porque yo tengo la última palabra. No, los jueces del pueblo de Dios, incluyendo Débora, no se nombraron a ellos mismos. En cambio, Dios mismo los hacía surgir para que administraran las leyes del Señor y ayudaran a liberar a su pueblo de manos de sus enemigos. Leamos lo que dice Jueces 2, versículo 16. Vamos a buscar Jueces 2, verso 16. ¿Qué dice Jueces 2, versículo 16? Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Jueces 2, 16 dice: entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Fue el Señor el que llamó a Débora. Entonces, Débora no buscó ser juez. ¿Qué más vemos en Débora? Ella no buscó liderar al pueblo.
Ella no quería liderar al pueblo. Cuando las cosas se tornan difíciles, Israel comenzó a sufrir en manos del rey cananeo. Débora mandó llamar a Barak. Miren esto. Débora mandó llamar a Barak y le dijo que desplegara las tropas y compartió con él la promesa de Dios. ¿Qué dice Jueces 4, versículo 7? Jueces 4, versículo 7, dice lo siguiente. Y yo haré que Císara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. En otra versión dice, allí lo entregaré en tus manos. Débora le advirtió a Barak el efecto que tendría el hecho de que ella fuera con él a la guerra. A pesar de la promesa de Dios de una victoria cierta, Barak se negaba a ir a la guerra sin Débora. Reacia la idea de hacerlo. Débora le explicó que si ella estaba presente, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Leamos el versículo 9. Y dice, y muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión porque la victoria del Señor sobre Císara quedará en manos de una mujer. ¿Qué más vamos en Débora? Débora fue con Barak para brindarle su apoyo a él y al pueblo de Dios. Siempre Débora era patriótica. Débora declaró en el versículo 9, está bien, iré contigo. Recién después de haber convocado a un líder masculino y haberle explicado las consecuencias de su presencia en el campo de batalla, Débora va con él al frente. ¿No te parece que Débora nos muestra claramente el camino de la sabiduría? Sin duda, ella vivió el refrán que dice que el camino del ascenso es hacia abajo. El camino hacia la grandeza en el reino de Dios es el sendero del servicio humilde, jamás ambiciosa, ni agresiva, ni demasiado enérgica. Débora sirvió a Dios, animó a los demás para que fueran al frente y asistió solo cuando era necesario. Ahora, ¿cuál sería el consejo de Dios para nosotras? La sabiduría extraordinaria nos llama, leamos lo que dice Primera de Pedro, versículo 5:5. Primera de Pedro, versículo 5:5. Dice la palabra en Primera de Pedro 5:5. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Revestirnos de qué? De humildad. Primera de Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Amén. Entonces necesitamos entender que la clave de la sabiduría es la humildad. También, ¿quién era Débora? Débora era una guerrera extraordinaria. Veamos lo que dice Proverbios 31:10. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Bueno, en Débora parece haberla hallado. Una mujer virtuosa es la mujer que tiene poder en su mente, principios y actitudes morales y poder en su cuerpo, capacidad y eficiencia. Débora, una gran jueza en Israel, tenía ambos, poseedora de una mentalidad y ética extremadamente sólidas. Débora administró la ley de Dios y manejó el consejo sabiamente a su pueblo. Con su fortaleza física, Débora fue con Barak a la guerra. Débora apeló a todo su arsenal de fortaleza mental y energía física. Esa fortaleza y energía son los principales rasgos de un ejército exitoso y caracterizan también a Débora, la profetisa de Dios y extraordinaria guerrera. Y querida mujer, querida princesa de Dios, por favor, nota que Dios no tiene más que alabanzas para esa extraordinaria mujer y guerrera, como lo vemos en Jueces 4 y Jueces 5. Y quiero que esta noche, cuando tengan un tiempo, lean Jueces 4 y Jueces 5. ¿Acaso no desearías que Dios te identificara a ti y a otras mujeres como una mujer virtuosa? Las tareas de todos los días exigen que poseas un importante caudal de fortaleza mental y física. Esta fortaleza te ayudará a perseverar en vez de rendirte. Te ayudará a no abandonar el objetivo que Dios tiene para ti, quien como Débora le sirves como su extraordinaria guerrera aún al frente de tu hogar.
Tú también puedes, mujer. Tú también puedes y debes avanzar y superar los retos y deberes de la vida con valor, coraje, ardor, energía y poder. ¿Con qué? Con su poder. Aida, tú puedes. Ángela, tú puedes. Blanca, tú puedes. Carolina, Claudia, Dalia, Giovanna, Joana, Juliana, Keila, María Elena, Marisol, Mayra, Milena, Mónica, Natalia, Sonia, tú puedes. Tú puedes ser la guerrera de Dios en donde te desempeñes, en lo que hagas. Tú tienes la fortaleza, tú tienes la capacidad, tú puedes avanzar, tú puedes superar retos, tú puedes superar los deberes de valor de la vida con valor, coraje, ardor y energía y poder. Con el poder de Dios podemos. Amén. Sí lo podemos hacer. Dejemos de decir no puedo. Dejemos de decir esto me quedó grande. Dejemos de decir no soy capaz. Es necesario que entendamos que tenemos el poder de Dios en nosotros y ese nos ayudará a conquistar todas las bendiciones que Dios tiene ya preparadas para nosotros. Entonces, cómo se logra el corazón de guerrera? ¿Cómo se logra este corazón? Si todas somos guerreras, vamos a hablar un poco de cómo logramos el corazón de guerrero. Lo primero que vamos a hablar en esta noche es que el corazón de guerrera se logra gobernando. El corazón de guerrera lo logramos gobernando. Y leamos lo que dice Jueces 4, versículo 4. Dice, en aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ahora veamos, ¿por qué fue elegida una mujer como líder? Que no había un solo hombre entre tantos miles que lo pudiera hacer. Seguramente sí, lo había, pero le faltaba algo, responsabilidad y voluntad para obedecer a este gran llamado, tal vez valor y convicción. Para gobernar, mujeres, tenemos que ser responsables con el llamado que Dios nos hizo y asumir la posición que tenemos en el hogar como esposa, madre e hija, aún nuestra posición en el trabajo. Y un ejemplo de ello lo vemos en Gedeón, el juez que vino 40 años después de Débora, quien recibió el llamado escondido en una cueva y dudó en ir a pelear por su pueblo, aún sabiendo que Dios estaba con él, y solo lo hizo después de haber pedido varias señales de confirmación. En cambio Débora fue valiente y aceptó llevar la responsabilidad de este gran llamado, no por ella misma, escuchen esto, no por ella misma, sino por la sabiduría y fortaleza que venía de lo alto, siendo ella solo un medio, un instrumento y una mujer más digna y no una mujer más digna que otras. Eso es algo muy importante que debemos aprender de ella. Obedecer y aceptar la voluntad de Dios con humildad. Obedecer y aceptar la voluntad de Dios con humildad. No importa las implicaciones que tendrá nuestra obediencia. Si esto sucede es porque Dios ha visto en nosotros lo necesario para poder cumplir con su voluntad y seguramente tendrá preparado algo muy específico con ella. Ningún llamado, escuchen esto, ningún llamado es más grande o más pequeño que otro. No esperemos ser nombradas profetisas, líderes o predicadoras para obedecer. Primordialmente, como mujeres, el ministerio más grande que tenemos es el de gobernar y dirigir el corazón de nuestros hijos a la obediencia y el amor por Dios y su palabra, y apoyar a nuestros esposos a cumplir con su voluntad. Y si no tuviéramos marido, lo mejor que podemos hacer es santificarnos cada día para guardar con integridad la venida de nuestro Mesías, siendo luz a los que nos rodean. Luz a los que nos rodean. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ser esa mujer guerrera que fue Débora, para ser como Débora, necesitamos gobernar. Lo segundo, ser una mujer llena del Espíritu Santo. Jueces 4:5 dice, ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Literalmente, Débora quiere decir abeja. Ella nos recuerda la sabiduría de esta mujer, cómo compartió con sus amistades y cómo su influencia y autoridad fueron utilizadas para molestar a los enemigos de Israel. Se distinguió por su talentosa creatividad y su habilidad como líder. Muchas veces tú estás esperando que otros tomen la iniciativa para empezar a vivir una vida que conquista en el Señor y luego comenzar a caminar. Pero quiero decirte
Tú necesitas hoy como Débora levantarte, andar en el propósito de Dios y convertirte en alguien de destino profético. La unción profética te mantendrá motivada, apasionada para caminar y conquistar aquello que ya Dios dijo que era para ti. Y aún será tan fuerte que vas a poder influenciar a los que están a tu alrededor cuando esto se debilite. En una nación donde el pueblo estaba decaído, Dios ve a una mujer que no estaba intimidada y la levantó en autoridad. Y no solo como una profeta, sino como una jueza que gobernaba y aconsejaba. Aquel lugar donde estaba la palmera tenía el nombre de Débora. Habrá lugares, escuchen esto, mujeres, habrá lugares y territorios que tendrán tu nombre. Habrán lugares que al mencionarlo los van a relacionar contigo a causa de la obra justa que te determinaste a hacer y levantar a favor de aquel territorio donde Dios te puso. Y repito esto, habrán lugares y territorios que tendrán tu nombre. Habrán lugares que al mencionarlo los van a relacionar contigo a causa de la obra justa que te determinaste a hacer y levantar a favor de aquel territorio donde Dios te puso. Es que la clave de la efectividad de Débora residió en su compromiso espiritual y su andar con Dios. Lo demuestra el hecho que fue llamada profetisa. En Débora se ponen de manifiesto las posibilidades de cualquier mujer moderna que permita al Espíritu de Dios moldear y llenar su vida a fin de desarrollar plenamente sus capacidades para transformar el mundo que le rodea. Amén. Mujer llena del Espíritu Santo. Una mujer que gobernaba, una mujer que estaba llena del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos también para ser guerreras? Débora era una mujer de visión. Débora era una mujer que tenía visión. Veamos lo que dice Jueces 4, versículo 6. Jueces 4, verso 6 dice: Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Sabía lo que Dios quería hacer con Israel. Ella era una mujer que entendía y conocía los tiempos. Tú estás en el momento correcto. Escuche esto, mujer, y esto es para ti. Alguien tiene que escuchar esto en esta noche. Tú estás en el momento correcto para que comiences a ver lo que nunca viste. Y no te preocupes si la gente que está a tu alrededor no lo ve. Lo importante es que tú lo veas y lo creas. Amén. Jueces habla de quién era el rey Jabín, el enemigo del pueblo de Israel, y dice que tenía 900 carros cerrados. Eso simbolizaba la fortaleza del ejército de este rey, y este ejército tenía amedrentado al pueblo de Dios. Tenía amedrentado al pueblo de Dios. Sin embargo, había lugares donde estos carros no podían entrar, y eran los lugares montañosos de la tribu de Efraín. Y era en uno de esos lugares montañosos donde Débora se había establecido colocándose debajo de una palmera. Cuando Dios describe detalles en la palabra es porque estos representan algo. Ella estaba en un lugar de ventaja, donde podía tener una mejor visión. Ella podía ver realmente cuál era la condición de los que estaban en los lugares bajos, en los llanos. Esa palmera representaba el lugar de descanso, de reposo, de permanencia en la presencia de Dios. Ella tenía una revelación clara de quién era Dios y quién era ella en él. Entonces, ¿quién era Débora? Débora gobernaba. Débora era una mujer que estaba llena del Espíritu Santo y Débora era una mujer que tenía visión. ¿Pero qué más tenía Débora? Débora era una mujer de fe. Débora era una mujer de fe. Leamos lo que dice Jueces 4, versículo 9. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Porque es que hablar de Débora es hablar de fe. Una mujer que vive no por lo que oye, sino que vive influenciada por lo que salió de la boca de Dios. Por cada palabra profética y las promesas que están escritas en la Biblia. Es el tipo de mujer, escuchen esto, es el tipo de mujer que camina con la convicción de que si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo hará.
Si Dios lo dijo, Él lo hará. Mayra, hay cosas que te han parecido complicadas, hay cosas que de pronto has creído que te quedan muy grandes, pero Dios me dijo en esta noche que te dijera que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Hay cosas a las cuales Él te ha prometido y tú simplemente no has creído porque dices, ¿cuándo será ese cuándo? Dios te dice, si yo lo digo, Mayra, yo lo voy a cumplir. Y aquello que has pensado que es imposible, te dice el Señor, yo lo tengo y lo pongo en tus manos. Has orado mucho tiempo por algo en especial y muchas veces lo tomas y otras veces lo dejas. Muchas veces lo tomas y otras veces lo dejas. Dios te dice, no te canses, te dice el Señor, no te canses, no te canses porque a tu tiempo cosecharás y no desmayarás, te dice el Señor. Gracias, Jesús. Entonces, hablar de Débora es hablar definitivamente de fe. Eso es hablar de Débora, es hablar de fe. Hablar de Débora es hablar de una mujer que vive no por lo que oye, sino que vive influenciada por lo que salió de la boca de Dios. Por cada palabra profética y las promesas que están escritas en la Biblia. Débora es el tipo de mujer que camina con la convicción de que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Y quiero que en esta noche tú tomes esta palabra y digas, yo necesito caminar con esta convicción. Yo necesito tomar la convicción que había en Débora y declarar profundamente que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios me lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. A veces el diablo ruge haciéndonos creer que nuestros hijos le pertenecen, pero tienes que levantarte con un rugido mayor donde le vas a establecer límites al enemigo y vas a profetizar y declarar el destino profético de Dios para tus hijos. Amén. El destino profético de Dios para tus hijos. Aida, tus hijos le pertenecen a Dios. Aida, tus hijos le pertenecen a Dios. Aida, tus hijos le pertenecen a Dios. No le temas a lo que el enemigo quiere hacerte creer muchas veces. Dios te dice en esta noche, tus hijos me pertenecen. Me pertenecen. A través de las oraciones que tú haces todos los días, porque tú eres una mujer que gana la batalla de rodillas. Y allí en el altar, en el lugar secreto, Dios te ha dado muchas victorias. Y esas victorias las vas a recoger a través de tus hijos porque has orado y has clamado. Y vas a ver cómo Dios va a transformar cada una de sus vidas. Y aquello que pensabas lejos, Dios lo va a traer muy pronto a tu casa. Porque tus hijos le pertenecen a Dios. Gracias, Jesús. Así que tenemos que ser gente de fe, que no tiene temor de profetizar lo que Dios ya habló. Débora era una mujer de fe. En tiempos de opresión todos miraban los 900 carros y estaban intimidados. No había hombres de valor en Israel, pero esta mujer se atrevió a decirle a Barak, ¿no te ha dicho Jehová que te levantes y vayas al monte de Tabor con 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y Zabulón? Esta mujer no tenía temor de profetizar. A pesar que Barak era una autoridad, más bien él debía enseñarle a ella estrategias de guerra, porque él era capitán. Sin embargo, ella le declaró la palabra del Señor. Ella le declaró la palabra del Señor. Cuando tú tengas una palabra profética, no vas a tener temor de declararla. Débora tenía la convicción de que aquella palabra se iba a cumplir. Estaba segura que aquello era el designio de Dios para Israel. Hay tiempo, mujeres, en que tenemos que pararnos firmes delante de nuestros enemigos. Una persona de fe es aquella que se levanta para declarar palabras sobre su casa, sobre la iglesia, sobre la nación, con determinación y de nuevo hasta ver la victoria. Una Débora es una mujer de fe, violenta, aguerrida, que se atreve a pararse donde otros no se pararon. Que se atreve a profetizar lo que no se puede ver con ojos naturales. Y declara eso maravilloso que está viendo, aun cuando la lucha, las pruebas y las circunstancias le digan lo contrario. Le digan lo contrario.
Amén. ¿Qué más era Débora? Débora era una adoradora. Jueces 4, versículo 14 dice, entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día que el Señor entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió al monte Tabor seguido por los 10,000 hombres. Esta mujer que vemos en Jueces 4 y 5, sobre todo era una adoradora. Ella había experimentado lo que era traer el reino de Dios a través de la adoración. Tú vas a saber, escuchen esto, tú vas a saber cuando alguien es un verdadero adorador porque antes de ver la victoria plena, le da la gloria a Dios y reconoce que la victoria que está viviendo no se debe a sus habilidades ni a causa de una profesión, apellido, etcétera. Si tú eres una adoradora, sencillamente al momento de tener una victoria, tú vas a venir delante de aquel que te la entregó y le vas a dar la gloria. Amén. Y eso fue lo que hizo Débora y lo vemos en el capítulo 5. Ella y Barak se levantaron en un cántico para proclamar la grandeza de Dios. Hoy el Señor está despertando la adoración en las naciones. Y como nunca estamos viendo un mover maravilloso en donde Dios está restaurando la adoración y la alabanza. La adoración es rendición. La adoración es humillación. La adoración es quebrantamiento y muerte. Cuando oímos la palabra de oración, generalmente lo asociamos con música y eso es parte, pero no todo. Adorar es lo que Dios provoca poder para acercarnos. Adorar es lo que Dios provoca para poder acercarnos. Es intimidad y la permanencia en la presencia de Dios para aquellos que han experimentado los deleites en el secreto del Señor. Aquellos que han podido recibir y beber del torrente de sus delicias, que han podido experimentar del comer de la grosura de su mesa, deleite, pasión, hambre, desesperación por él. Débora proclamó y dirigió al pueblo con la palabra de Dios hace más de 1000 años, pero nosotros tenemos la gran oportunidad de continuar ese llamado, preparando una generación que está a punto de ver con sus ojos la restauración de todas las cosas. Los líderes consagrados dirigen por inspiración. Débora convenció a sus seguidores que fueran más allá de su propia visión. El líder que inspira a otros constituye un modelo de integridad y valor. Les da a sus seguidores autonomía y no solo los trata como individuos, sino que alienta su iniciativa individual. No hay mejor forma de desarrollar liderazgo que el darle a una persona una labor y permitirle realizarla. Esto fue lo que hizo Débora con el joven Barak. Ella le designó la tarea de reclutar un ejército para derrotar a Sísara. No temió convertirse en un ejemplo de valor y heroísmo al ofrecerse como cebo para la emboscada. Qué bueno, una adoradora. Débora sabía que entregando su vida al Señor, teniendo intimidad con él, porque como les decía hace un rato, adoración no es solamente cantar, adoración es una vida rendida y humillada ante el Señor. Y así tiene que ser nuestra vida como lo hizo Débora. Ella le dijo muy claro a Barak, la victoria no va a ser tuya, sino la victoria va a ser de Dios. También, ¿quién era Débora? Una escritora extraordinaria. Fíjense que me encanta escribir. Para hacerlo, utilizo básicamente la computadora. Pero ¿cómo tomaban nota de los acontecimientos importantes en una época en que los instrumentos y medios de escritura eran complejos y rudimentarios? Este era el dilema en que se encontraba Débora, la profetisa y jueza del pueblo de Dios. El acontecimiento importante era la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Era una época en que la ley de Moisés continuaba siendo escrita en tablas de piedra. Sin embargo, cuando Dios luchaba desde los cielos y las estrellas, desde sus órbitas, lucharon contra los adversarios de Israel, el corazón de Débora anhelaba mantener el recuerdo vivo para siempre. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Débora para mantener este recuerdo? Débora cantó. No solo tenía una espada en la mano, sino que tenía también una canción en su corazón. Así como Moisés y Miriam y David cantaron después de las poderosas conquistas de Dios, Débora también cantó, detallando el triunfo de Dios sobre sus enemigos. Jueces 5 contiene el poema de alabanza de Débora. Débora, la escritora, prestó testimonio a Dios y lo alabó con su canto por marchar contra los enemigos ejércitos, sus actos de justicia, obrar a favor de Débora. Jesús nos dice que el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Y de lo que abunda en el corazón, habla
la boca. Sin duda, la canción de Débora emanaba de un corazón lleno de bondad. Su canción revela todo lo que estaba en su corazón: adoración y reverencia, honor y amor, gozo y júbilo, alabanza y devoción. Débora era una mujer que agradaba a Dios. Su corazón era firme, confiado en el Señor. Y te pregunto en esta noche, ¿qué se encuentra en tu corazón, preciosa mujer de Dios? Si le cantaras al Señor, ¿qué palabras pondrías en la canción de tu corazón? Considera estas extraordinarias reglas de escritura que encontramos en la Biblia. El Salmo 19:14 dice: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Efesios 5:19 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón. El mensaje de Débora para tu vida actual, ¿cuál es? Como la mujer que Dios apoda una madre en Israel, la extraordinaria Débora tiene mucho que decirnos. Su rol entre el pueblo de Dios fue el de una líder, jueza, guerrera, motivadora, lideradora y protectora. Yo te pregunto, ¿podrías aceptar ayuda en cualquiera de estos roles familiares mientras llevas a cabo el plan de Dios para tu vida? Haz una pausa un momento y piensa en algunos de los factores que promueven una vida de gran fe, profundo compromiso, excelente sabiduría y abundante energía espiritual. ¿Qué necesitamos hacer para esto? Lo primero que necesitamos es tener una vida en la palabra. El primer factor que provee nuestra fe y un profundo compromiso es una vida en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es útil para enseñar justicia y la palabra de Dios te capacita por completo para ser una Débora, una mujer de extraordinaria sabiduría y para llevar a cabo buenas obras durante el resto de tu vida. ¿Qué dice segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17? Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17 dice: Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Una vida en la palabra de Dios. Todo lo que necesitas saber para llevar una vida de fe, una vida de compromiso, una vida de obediencia, está en donde, en la palabra de Dios. Lo otro que quiero dejarles en su corazón es que necesitamos tener una vida de oración, una vida de oración. ¿Deseas realizar grandes cosas para Dios? Entonces pídele grandes cosas. Las escrituras dicen que no tienen porque no piden. Por tanto, pide más fortaleza, perseverancia, más fe, sabiduría y devoción. Y en tu camino hacia la grandeza necesitas todo esto. Débora necesitó de ello y tú lo necesitas también. Entonces, una vida en la palabra de Dios, una vida de oración y una vida de obediencia. Al dedicar tu vida a llevar la palabra a la práctica, Dios promete que recibirás bendición en todo lo que hagas. Como Débora, una mujer con un corazón conectado a la palabra de Dios y obediente a ella, tú serás bendecida así como los demás. ¿Qué dice Santiago 1, versículo 22 y versículo 25? Santiago 1, verso 22 y verso 25. Vamos a leer un momento estos dos versículos. Santiago 1:22 dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. El versículo 25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amén. Una vida de obediencia. Necesitamos entonces, para ser como Débora, una vida en la palabra, una vida de oración y una vida
de obediencia. Padre, gracias te damos en esta noche por tu maravillosa palabra. Ayúdanos, Señor, Dios de los cielos, a no quedarnos en ser solamente oidoras, sino ser hacedoras, oh Rey, de tu maravillosa palabra, como dice Sonia. Como escribe allí Sonia, Padre. Necesitamos tener una vida en la palabra, vivir la palabra, hacer vida esa palabra en nuestro espíritu, estudiarla, meditar la palabra, meternos en ella día y noche, Señor, escudriñarla y profundizar lo que tú tienes para nosotros en la palabra. Tener no solamente eso, sino una vida de oración, Padre. Necesitamos orar sin cesar, Rey. Orar a tiempo y a destiempo. Orar, Señor, todos los días. Orar, Padre, oh Rey de los cielos, hasta que veamos la respuesta, Señor. No cansarnos, Señor, sino orar sin desmayar. Y no solamente eso, Padre, necesitamos obedecer a lo que tú nos estás enseñando. Obedecer a tu palabra, obedecer a tus mandatos, obedecer a tu voluntad, Padre, y hacerla, Padre. Yo bendigo en esta noche cada una de estas preciosas mujeres, Rey, que han aceptado la invitación a escuchar tu palabra. Yo te pido, Rey de los cielos, que podamos tener la sabiduría que había en Débora, Señor. Podamos ser guerreras, podamos gobernar, podamos ser mujeres llenas del Espíritu Santo, podamos tener visión, podamos tener fe, Señor, y avanzar hacia lo que tú tienes para nosotras. Y no solamente eso, Padre, cantar de tus victorias antes que nos las des, porque sabemos que tú tienes todo bajo control. Yo bendigo sus vidas, yo bendigo su casa, yo bendigo su trabajo, yo bendigo su familia, yo bendigo todo lo que hacen, Padre. Y declaro, Rey de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, traerás respuesta a todas sus peticiones, Señor. Yo no las conozco, pero tú sí. Hoy las pongo aquí sobre la mesa en tu altar, Padre, pidiéndote, Señor, que traigas respuesta a sus peticiones, Señor. Tú sabes, Padre, cuál es su necesidad, Señor, y cuáles son los anhelos más profundos de su corazón. Trae respuesta a ellos, Padre, y sorpréndenos. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Rey, y la honra, y te doy gracias, Padre, por tu maravillosa palabra en esta noche. Amén y amén. Amén. Amén.